Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar esta sesión del día de hoy. Aquí tenemos un compañero invitado que, dado que la continuidad de la actividad del salón no da, estamos aquí conviviendo mientras pone el salón más guapo. Y bueno, los 2 días anteriores no hubo sesión. Queremos decirles que no esperen ahí 2 sesiones porque pues estuvimos ahí en un proceso de audiencias. Ya les habíamos platicado que dada nuestra participación en el movimiento para pedir mejores salarios al 75% de los académicos en la UNAM, pues están buscando reprimirnos y rescindirnos el contrato. Esperemos que el director se dé cuenta de que esto sería una represión política. En los siguientes días van a dar la resolución. Y bueno, vamos a comenzar. La última vez estuvimos hablando de, pues realmente sigue siendo el tema de la rigidez de la derivada compleja. La rigidez de la derivada compleja se da tanto en los puntos donde el plano tangente a la gráfica de la función, pensando que va de C en C, tanto en los puntos donde esa derivada o diferencial sea biyectiva, ahí hay rigidez, porque acuérdense que habíamos dicho que la derivada tenía que tener el efecto de aplicar al plano una rotación y una expansión, ¿vale? Entonces ahí había una rigidez en esos puntos donde la derivada es biyectiva, pero también hay rigidez, y a veces eso se menciona menos, pero también tiene fuertes implicaciones. Hay rigidez en los puntos en donde la derivada no es biyectiva o suprayectiva. Es decir, en los puntos singulares. Acuérdense que dijimos que un punto iba a ser singular cuando la derivada no era suprayectiva. Entonces, en la última clase estuvimos, esto va a ser solo un repaso rápido, en la última clase estuvimos analizando cómo eran las funciones lineales de R2 en R2 y en particular nos centramos en analizar cuáles de esas funciones dejaban de ser suprayectivas. Entonces ya se habían dado cuenta aquí participantes de la clase que estas funciones lineales tienen asociada una matriz de 2 por 2 y justo las funciones lineales que no iban a ser suprayectivas eran aquellas que tenían asociada una matriz de 2 por 2, tales que el determinante de esa matriz era 0. Entonces, esas son, digamos que si tienes una función f de R2 en R2, esta función en los puntos que son los más habituales, la diferencial va a tener determinante distinto de 0, pero hay unos puntos para estas funciones en los cuales intuitivamente habíamos dicho que el plano tangente a la gráfica de esta función, acuérdense que la gráfica de esta función está en R4, y entonces hay algunos puntos en donde ese plano tangente no lo podemos ver en R3, imagínense que está en R4, ese plano tangente se acostaba en una línea recta. Cuando se acostaba en una línea recta quería decir que el kernel se hacía una línea recta, y entonces en el contradominio ya no llenabas R2, y entonces tenías una función lineal que pues perdía la biyección o sea, no llenaba todo el contradominio, ya no es suprayectiva, y entonces estabas en este caso. Ahora, lo que quiero que sientan es lo siguiente: de esas funciones que viven en este conjunto, solo hay muy pocas, pero muy pocas en serio, que sean funciones lineales desde el punto de vista complejo. ¿Se acuerdan quién era? De hecho, las muy pocas se reducen a una. ¿Se acuerdan cuál era? La única que iba a ser función lineal compleja de estas.
la que era la matriz 0, puros ceros, es decir, tienes el plano en R4 y hay muchos planos por el origen en R4 que van a cumplir que el determinante es 0. Esos tienen por ahí una recta en el plano del dominio, en donde esa recta es el kernel, es decir, el plano se acuesta sobre esa recta, pero tiene otra dirección en donde sí toma valores distintos de 0. Pero hay una, que es la que acaban de decir, la función lineal que tiene la matriz de puros ceros, que corresponde a la función lineal compleja f de z igual a 0 por z. ¿Sale? Bueno, todo esto para decirles que en el contexto de la rigidez compleja, de todas las funciones lineales que van de R2 en R2 que no son suprayectivas, solo hay una que va a ser lineal compleja. Entonces, dicho en otras palabras, cuando uno se fije en los puntos singulares de una función de variable compleja, que vaya de C en C, la única posibilidad de plano tangente a la gráfica de una función de variable compleja es el plano que se acuesta en todo el plano del dominio, es decir, la función lineal 0 por z o la función constante 0. Ahora, nos tomamos el tiempo, ya no lo voy a hacer, revisen la clase anterior, nos tomamos el tiempo para ver quién era geométricamente este conjunto. Este conjunto había resultado ser un subconjunto de todas las matrices de 2 por 2, o sea, todas las funciones lineales de R2 en R2 es como R4, vamos a ponerlo así. Este conjunto iba a estar contenido en R4, ¿sale? Y habíamos dicho que este conjunto era un cono, y habíamos dicho que los conos los podíamos reconstruir a partir de su intersección con una esfera en el mundo en cuestión. ¿Va? Ahora, este mundo en cuestión es R4, un mundo de 4 dimensiones, entonces lo que necesitamos es tomar la 3 esfera y vimos que la intersección de este cono, esto es un cono, y vimos que la intersección de este cono con la 3 esfera, ¿sale? Era un toro. Entonces, si quieres podemos pensar que esto es un cono tórico. ¿Sale? Bueno, entonces la idea es que cuando uno estudia funciones de variable compleja, los puntos singulares, a ver, voy a pintar este cono tórico de alguna manera, aunque pues no cabe en R3, lo podríamos pensar así. ¿Sale? Es un cono tórico. Les decía que sí se puede imaginar el toro, o sea, porque ese toro va a estar en una 3 esfera. Ese toro lo proyectas estereográficamente de la 3 esfera a R3 y entonces te va a dar un toro, así como los que veíamos en el video de Dimensions de la fibración de Hopf. Entonces por ahí tienes un toro. Entonces lo que va a suceder es que este cono, cuando vas haciendo la 3 esfera grande, pues el toro va creciendo y entonces su proyección estereográfica pues también va creciendo. Entonces, bueno, podrías ver de cierta manera ese cono tórico, pues con un toro que se va haciendo grande, ¿sale? Pero lo curioso es que si te vas hacia el origen, pues ese cono también se va haciendo chico. Y entonces, cuando te vas hacia el origen, ese cono colapsa. O sea, es como si tuvieran un cono en R3, perdón, un toro en R3, pero ese toro vas haciendo chiquito este círculo y el otro también, y al final colapsa en un punto. Entonces, bueno, eso se refiere a eso de que es un cono tórico. Estos conjuntos son bastante sofisticados. Bueno, esto es así, una primera aproximación para este tipo de conjuntos. Entonces, este punto es el único punto que puede estar en el escenario de los puntos singulares de las funciones lineales, perdón, de las funciones de variable compleja. ¿Sí me entendieron eso? Bueno, y nada más para que se acuerden, ese punto era parte de un plano que si viéramos esto en R4, por ahí tenías un plano, o sea, este dibujo es representativo,
Muchas gracias acá por la convivencia, ya quedó guapo el salón. Agradecemos aquí a la banda que siempre nos deja el salón listo para las clases. Gracias. Entonces, tienes este cono tórico en R4 y este plano que acabo de pintar es el plano de las funciones lineales complejas. Acuérdense que esto era un plano que se podía completar con un punto si tomábamos ahí la función lineal compleja que era infinito por z, pero si no metemos ahorita ese infinito, era un plano. Cada punto de ese plano representa un amplitwist en la notación y terminología de Needham, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que las funciones de variable compleja, cuando tú vas a analizar sus planos tangentes, andan en esta región y nada por acá afuera, ¿sale? Eso da muchísima rigidez y hay muchísimos resultados que tienen que ver con esto, ¿sale? Entonces, en los puntos singulares de variable compleja, solamente puedes tener este. Y si quieren, para que sientan más todavía eso, o sea, de aquí yo podría irme hacia varias direcciones, pero voy a hacer lo siguiente. Vamos a analizar rápido esta función. La voy a poner así. O sea, luego no es muy común, en los libros de álgebra lineal sí, pero en los de cálculo como que poner los vectores como columna no los ponen tanto, pero yo lo voy a poner como columna, pues porque así, en términos de álgebra lineal, los vectores que son flechas, luego los ponen como columnas, y los que son vectores renglones realmente son covectores o elementos del dual. Bueno, en fin, entonces lo voy a poner así, f de xy igual a esta. A ver, voy a poner primero una... A ver, supónganse que tienen esa función. Esta función es una función que va de R2 en R2. ¿Sale? Bueno. A ver, cada vez que les dan una función que va de R2 en R2, pues ustedes ya después de tantas cosas que hemos dicho, podrían preguntarse, oye, esa función me la están presentando como si fuera de R2 en R2, pero ¿podré verla como una función de variable compleja? Y entonces, después de todo lo que hemos estado discutiendo, quiero al menos dar una manera de decir que no. ¿Sale? Ahora, ¿cuál sería la manera para decir que no? Bueno, esta función va de R2 en R2. Si fuera función que cupiera en el curso de variable compleja, pues sus planos tangentes deberían de estar contenidos en este plano especial que corresponde a los amplitwist. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que si uno deriva esto, ¿cuál sería la derivada de esto? Entonces, bueno, como se acuerden, acuérdense una matriz que era de 2 por 2 y esta era la primera función, a veces le llamaban F1 y entonces aquí podías poner, le llamaban el vector gradiente, que la neta no es un vector, pero bueno, no vamos a discutir de eso. El gradiente de esta era 2x, que era la parcial de esta respecto a x, y luego la parcial de esta respecto a y luego la parcial de esta respecto a x, y luego la parcial de esta respecto a y. ¿Sale? Pues te queda eso. Y acuérdense que para que fuera función de variable compleja tenían que cumplirse las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que en el fondo lo que te decía es que este vector tenía que ser del mismo tamaño que este y perpendiculares. Esa era una manera de interpretarlo, pero pues aquí se ve que casi para todos los puntos eso no se va a cumplir, porque este vector es de hecho un vector constante, que es el vector que apunta hacia arriba, el 0, 1, y este vector sería 2x y aquí 0, pero x puede ser el que quieras, y entonces esto muy difícilmente va a ser igual a esto, o sea, del mismo tamaño, ¿me entienden? ¿Sí me entendieron? Por un lado. Por otro lado, se tenía que cumplir que esta fuera igual a esta, y esta fuera igual a menos esta. Entonces, básicamente, solo habría una x que haría esto, ¿sí lo ven?
O sea, lo que les estoy diciendo es que solo para x igual a 1/2, y no importa quién sea la y, entonces estarías en el plano, te agarras el eje x, te pones en x igual a 1/2 y te vas variando y. Y entonces en todos esos puntos, si fueras a tomarle fotos al plano tangente a la gráfica, sí estarías acá. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí estarías acá. Pero en todos los demás puntos del dominio no. ¿Sale? Ahora, otra cosa que quería ver con esta función es, bueno, aquí ya hice la derivada, pero si ustedes se imaginan lo que le hace al plano, porque no podemos ver ahorita la gráfica, bueno, podemos decir cosas, pero si me fijo en el efecto ahorita de lo que le hace al plano, tienes a R2, y entonces fíjate que las alturas las deja igual, ¿sale? Entonces esta altura la manda en algo que va a estar a la misma altura, pero la X la elevas al cuadrado. Entonces eso quiere decir que la imagen de esto es, bueno, es más, voy a agarrar otro color. La imagen de esta línea queda en la misma altura, pero aquí estos valores de X se quedan al cuadrado y entonces solo quedan positivos. Entonces cuando yo vengo así, por ejemplo, esto hace esto, y luego me voy hacia acá, hacia los negativos, pero aquí me regreso porque es X al cuadrado. ¿Sí me darán onda? Nada más como que en el anterior, en donde, ajá, el punto está el X igual a 1/2, o sea, se necesitaba que el determinante fuese distinto de 0 o de 1. Pero es que no sé hacia dónde vas. Ajá, o sea que solamente en el X igual a 1/2 sería como que circular. Pero yo estaba hablando de en general. O sea, como que intenté decir, fíjate en todos los puntos y en cuáles puntos pues podría cumplir Cauchy-Riemann. Y entonces van a ser muy pocos puntos porque este vector es un vector de tamaño 1 y este vector depende de X el tamaño. Ah, sí, claro. Ya, entonces sí, en todos los puntos donde cumpla Cauchy-Riemann, que justo es igualar 2x a 1. Ajá. Pues ahí sale X por 1/2 y serían los únicos puntos en donde posiblemente sería analítica. O sea, los únicos puntos donde el plano tangente pertenece al plano de las que son al mismo tiempo funciones lineales complejas. Y viendo esta función de R2. Ajá, viéndola como función de R2. ¿Sí? Entonces, o sea, es que haz de cuenta que eres así como un detective y vas con tu lupa. Y entonces, esta función, en todos los puntos del plano, vas al valor de la función y el plano tangente no pertenece al plano de las funciones lineales complejas. Salvo que hagas X igual a 1/2. Porque si haces X igual a 1/2, el 2 por el 1/2 se vuelve 1. Y bueno, las ecuaciones de Cauchy-Riemann te decían que este tenía que ser igual a este, ¿sale? Y este de acá menos este de acá. Bueno, entonces ese es el único punto donde eso se cumple. Bueno, este punto en X y en Y no importa, ¿sí? Bueno, entonces ya de entrada esta función en todos los demás puntos no entra. O sea, cuando tú dices una función de variable compleja derivable en el plano complejo, quiere decir que en todos los puntos del plano complejo las derivadas están aquí, en esta región. Y aquí no, o sea, aquí estamos viendo que si acaso en una línea recta, entonces esta función no va a ser de las que gustan en variable compleja, que digas, yo quiero una función de variable compleja derivable en todo el plano complejo. Pues esta no. Y hacia donde quiero ir es hacia analizar ahora sí los puntos donde el determinante es 0. Lo que pasa es que en los puntos donde el determinante es 0 también va a haber una restricción fuerte. Por ejemplo, hacia donde iba es que este plano en el fondo lo vas a hacer así y aquí sobre las líneas horizontales vas a tener el efecto de la función x al cuadrado. Es decir, esto como que lo doblas como si fuera quesadilla. Aquí va a haber una línea que está a distancia 1, ¿sale? Y entonces como el 1 con x cuadrada queda en el 1, entonces aquí la quesadilla como que el menos 1,
lo avienta para acá, o sea, esta línea la avientas para acá. Y luego, las líneas que estaban entre el 0 y el -1, esos números, la x cuadrada los vuelve más chicos, entonces la quesadilla como que la haces así y al final es como si hicieras una contracción y de aquí en adelante una expansión. Bueno, es una manera de intentar imaginarte esta función. Yo hacia donde quiero que pongan su atención es hacia lo que sucede. A ver, voy a borrar estas que pinté aquí. Ya se imaginaron lo que hace la función. Ahora lo que yo quiero es esto. Si tú te fijas en los puntos que están aquí, por ejemplo, este eje se va aquí, que es el punto de doblez. Entonces, si tú agarras aquí un plano tangente, un planito aquí, ¿qué va a pasar? Pues que este planito se va a ir en el plano tangente acá. ¿Sale? Y entonces, la diferencial, ¿quién va a ser? Lo que tienes que hacer es, en este planito tangente, voy a hacer las cosas aquí en grande. Es como si yo pintara un plano tangente aquí, que era morado, por cierto, así. Y entonces aquí yo agarro un vector así y aquí agarro otro vector así y voy a ir a otro plano morado que es el de allá. Bueno, aquí lo voy a dejar así nada más. Ahora el chiste es el siguiente. Si tú pasas así con unas curvas, imagínate que aquí pasas con un puntito que se va moviendo a velocidad constante uno para allá. En este caso, aquí te moverías así. Y entonces la velocidad de cuando pasas por este punto es justo la velocidad cuando estás aquí, pero esto es como x cuadrada, aquí la velocidad vale 0. Bueno, eso quiere decir que si ves las cosas como la diferencial, este vector va al 0. Y aquí, sobre este eje, las cosas no cambian porque y va en y, entonces aquí yo paso viajando a velocidad 1 y aquí voy a velocidad 1 y eso quiere decir que este vector va en este. Entonces la matriz asociada al plano tangente, o sea la diferencial, sería esta, porque este vector lo colapsa y aquí queda así. ¿Sale? Ahora, esa función está aquí, en este cono. ¿Por qué? Porque el determinante 0, pues aquí se ve, y lo que está sucediendo es que la diferencial está apachurrando el plano. ¿Sí? Este plano, en esta dirección se queda igual, pero en esta dirección, cuando pasas aquí viajando a velocidad 1, aquí vas con el efecto de x cuadrada y cuando llegas a este punto, se hace 0 la velocidad. ¿Sale? Es como si vieras la gráfica de la x cuadrada así. Y entonces cuando pasas tú viajando aquí con velocidad constante 1, la velocidad de acá viene así, pero justo en este punto la velocidad sobre este eje se hace 0, porque la derivada es 0. Entonces, esta es la derivada. ¿Sí? Bueno, ¿y hacia dónde voy? Hacia lo que quiero que vean es que las funciones que van a estar en este conjunto, la mayoría de ellas son como este doblez. Entonces tienes el plano y localmente le estás haciendo un doblez. Aquí tienes todo R2 y en la imagen esta línea es especial. A ver, déjenme otro color que no hayamos usado. Esta línea, que por cierto sería la imagen de esta, es especial porque ahí estás doblando. ¿Sí? Bueno, esta línea pertenece aquí a este cono, porque visto como función lineal de R2 en R2 el determinante es 0. ¿Sale? Bueno, hacia donde voy es, no se vale que las funciones de variable compleja doblen. O sea, una función de variable compleja va de C en C, esto lo puedo ver como de R2 en R2. Nunca vas a encontrar un fenómeno como este, que doble. ¿Por qué? Porque quedamos que el único punto singular, viendo las cosas en variable compleja, iba a ser cuando la matriz tuviera puros ceros. ¿Sale?
y bueno, pues esta no es esta, o sea, esta está como por acá, o sea, si pintaras, aquí lo voy a pintar de verde, si pintaras esta, pues esta estaría lejos. ¿Sale? Y entonces lo que sucede es que en los puntos singulares de variable compleja, pues tienes que estar aquí. No se vale que estés acá. ¿Sí me agarraron la onda? Y entonces, estos puntos singulares, o sea, cuando en una función de variable compleja hagas la derivada, lo que te tiene que salir en lugar de esta sería esta. Solo esta. ¿Sale? Entonces, no hay funciones que hagan esos dobleces en variable compleja, entonces los puntos singulares van a ser muy especiales. ¿Sale? Les voy a dejar ahorita, a ver, yo podría agarrar y decirles algo. Esto es un resultado, lo que les voy a decir. Pero mejor quiero que lo piensen para que intenten hacerlo suyo. Pero pueden usar esto. Y el resultado es el siguiente. A ver, supónganse que tienen este círculo y tienes aquí una función de R2 en R2. ¿Sale? De R2 en R2. ¿Va? Ahora, la pregunta es, ¿una función de variable compleja puede hacer esto que hace una función de R2 en R2? Entonces, a ver, les voy a describir algo que le voy a hacer a este disco, perdón, bueno, sí a este disco es circunferencia y la parte de adentro. Entonces, imagínense lo siguiente, imagínense que es como una pizza, y entonces lo que voy a hacer es agarrar la pizza y la estiro tantito y al final la aplasto. ¿Sí me entendieron? O sea, imagínense que esto lo dejo fijo, como que esto está clavado. ¿Sale? Pero entonces lo que quiero que haga la función es como que lo de adentro, si quieren escojan esta otra circunferencia, y lo que van a hacer es que esto de acá, como que lo van a estirar hacia afuera y luego lo aplastan. Y entonces como que toda la zona de la pizza, ¿sí? La imagen, como la estiraste más, a ver, la voy a pintar así. Supónganse que esta es la orilla de la pizza, y entonces lo que haces es que la parte de adentro, imagínate que la levantas hacia arriba, la estiras y la aplastas. ¿Sí me entienden? Como si sean un sombrero. Entonces, esta parte la deformas porque es la pasta de la pizza, ¿sí? Y si quieres aplanas la parte del sombrero y ya está el sombrero un paso intermedio, pero este se quedó quieto. Y entonces luego lo que haces es que estas líneas del sombrero las haces así, entonces la parte de arriba del sombrero se va a estirar, se va a hacer un círculo más grande, y entonces al final vas a tener algo así. ¿Sale? Y ya que está como el sombrero así, aplastas. ¿Sale? ¿Ya me entendieron? Bueno, esa es una función de R2 en R2. Y yo les pregunto, con esto que acabamos de discutir, ¿podría ser candidata a ser función de variable compleja? ¿Cómo ven? Fíjense que a lo mejor usé mal los colores. Déjenme. Es que aquí los puntos del doblez eran verdes. Déjenle. A ver. Les gusta que si quiero los puntos del doblez verdes, voy a cambiar. Entonces, la parte de la pizza que está afuera la voy a dejar morada. Lo pongo morado. ¿Sale? Pero aquí como que va a haber un punto que es esta circunferencia debe de ir verde en el sentido de que
empiezo ahí a doblar, o sea, fue ahí donde empecé a hacer esto para acá, para hacer el sombrero, y luego hice esto así, y luego al final hice eso así. Pero entonces, esta pues andaría por ahí, ¿no? O sea, pero sería lo morado afuera, lo verde adentro y transformándose igual, preservando eso, digamos. Sí, o sea, esta debería de ser del mismo tamaño, no sé si... Lo que se transforma es el verde, ¿no? A ver, ¿O es morado? el morado está fijo. Ese morado es la orilla de la pizza. Aquí escoges un pedacito hacia adentro, 3 centímetros hacia adentro. Entonces este también está como quieto. Ajá. Pero ahí se va a dar un doblez. ¿Por qué? Porque yo lo que les dije es que la parte de aquí de la masa adentro hacía como un sombrero, como un cilindro. Aquí tienes esto y luego estiras esto, o sea, como si el sombrero lo doblaras y al final haces así. ¿Sale? Bueno, hacia dónde voy es hacia lo siguiente. Esta circunferencia verde tiene el mismo comportamiento de esto, nada más que aquí doblas en una recta. Y aquí estás doblando en una circunferencia. ¿Sí lo ven? A ver, imagínense, es que si no se imaginan estoy en el hoyo. O sea, esto lo ponen aquí, tienen su pizza. Entonces la parte de afuera de la pizza está fija, se meten 3 centímetros y agarran otra circunferencia. Todo lo que está dentro lo empiezan a empujar hacia arriba. Pero entonces cogiste esta circunferencia y empiezas a empujar hacia arriba. Entonces haces como un sombrero y aquí si quieres tienes una tapa, la haces plana, como quieras. Hasta ahí es el paso 1, ¿sí me entendieron o no? Luego, agarras como que estas líneas del cilindro del sombrero y estiras y las inclinas así. Entonces haces como un sombrero raro, no sé, de payaso o cómo hacerlo. Entonces, la parte de arriba del sombrero, que era un círculo, crece y al final colapsas todo. Y ese es el efecto de la función. Lo que yo les estoy diciendo es que justo en esta línea se da el mismo fenómeno que se daba aquí de doblez. O sea, les estoy pintando una función un poquito más general que esta, en donde ya doblas a lo largo de una curva. Pero como dijimos que las funciones lineales complejas no podían tener dobleces, porque los dobleces correspondían a funciones lineales de R2 en R2 con determinante 0, ¿sale? Pero que no eran la única candidata a ser función lineal compleja, que era la 0, la matriz de puros ceros. Entonces eso lo que quiere decir es que a lo largo de todos estos puntos, como vas a doblar, vas a tener puntos en el cono de las funciones lineales de R2 en R2 con determinante 0 que están prohibidas para variable compleja. Entonces, esta función no puede ser de variable compleja. Va. ¿Sale? Ahora, voy a dejarles una pregunta. Y la pregunta es, a ver, esto que les voy a decir es un resultado, lo vemos la próxima clase, y el resultado es, en las funciones de variable compleja, a ver, voy a pintar aquí la idea. En las funciones de variable compleja, si tú tienes un disco, ¿vale? Tú puedes preguntarte, a ver, tómate los puntos en el círculo y los de adentro, como si fueran todos los puntos de la pizza. Aplícales la función de variable compleja. Y luego, mídele su distancia al origen. Si haces eso, pasas a tener una función que no es la original, porque la original es del plano complejo en el plano complejo. Pero pasas a tener una función que es la distancia de f de z. ¿Sí? O sea, yo lo que quiero que se fijen en esto. Y entonces tú puedes tener una función que a cada z le asignas la distancia o el módulo.
Y entonces, la pregunta es, teniendo este ejemplo en mente, ¿dónde se les ocurre que pudiera quedar lo más lejos? Ah, chica, ¿cómo que lo más lejos? Imagínate que fuiste a entrevistar a todos los zetas y les preguntaste su f de z, es decir, su imagen, y le mediste su distancia. Entonces así construyes una función que sería de R2 en R, y esa distancia, ¿quedan 3? A ver, rápido. ¿Cuánto quedan? 3. A ver, rápido, lo voy a decir rápido para que le piensen. Esa distancia, la pregunta es cómo podrá comportarse, dónde se hará lo más grande posible. ¿Sí me agarraron onda? Y entonces, fíjense en esta. ¿Qué le pasa a esta? ¿Dónde se hace lo más grande posible? A ver, tenías el disco, deformas, haces el sombrero, jalas y luego aplastas. Entonces como que va a haber el borde donde estiraste lo máximo el sombrero va a ser lo que va a quedar más lejos, ¿sí o no? Pero esos puntos van a quedar adentro de la circunferencia que era el borde de la pizza. ¿Sí lo ven? ¿Sí me entendieron eso o no? Es decir, algunos puntos, esta también queda fija, o sea que los puntos que van a quedar más lejos estarían aquí adentro. ¿Sale? Bueno, ahora ahí les va. Esto no puede ser de variable compleja. Y entonces, la pregunta es, bueno, aquí lo que sucedió es que los puntos donde tenías la distancia máxima estaban adentro. Y entonces lo que quiero que piensen es, ¿podrán construir una función de variable compleja donde los puntos donde alcanza la máxima distancia queden adentro? Esa es la pregunta. ¿Sí? Por cierto, rápido, agarren esta y aplíquenle funciones que sepan de variable compleja. Este disco, por ejemplo la z, o una función lineal compleja, este disco lo mandan en este disco, pero entonces los puntos más extremos quedaron en la orilla del disco. La función z cuadrada, igual en la orilla y así. Ah, ya nos salimos de ahorita. Sí, ya. ¿Sí me entienden? O sea, las funciones que han visto, los puntos de la orilla van en los más lejos. Y aquí estoy preguntándole si puede ser un punto de adentro que vaya lo más lejos. Eso es, lo vemos la vez que entra. Se llama el principio del máximo. Vámonos. ¿Principio de qué? Máximo.